Muy bien, muy buenas noches a todos. Estamos en la sesión número 9 de nuestro taller de Biblia. Hoy vamos a ver dos capítulos, el capítulo número 7 sobre los sentidos de la Sagrada Escritura y el capítulo 8 que es sobre la hermenéutica. Los sentidos son aquellas direcciones que nosotros damos a la interpretación de la Sagrada Escritura. Existen tres sentidos, pero antes de verlos vamos a reflexionar sobre esta situación que se presenta como un problema, que es lo mismo que habíamos visto en la primera sesión, las dificultades de la Biblia. Y el Nuevo Testamento está oculto en el Antiguo Testamento. Esto quiere decir que cuando estamos leyendo el Antiguo Testamento, tenemos que preguntarnos sobre la promesa de Dios que vamos a recibir en el Nuevo. Es decir, el Antiguo Testamento nos presenta o nos va encaminando hacia la persona de Jesús. El otro punto importante que tenemos que considerar es que el Antiguo Testamento se realiza en plenitud en el Nuevo y que no puede haber nuevo sin antiguo ni antiguo sin nuevo. Van de la mano y van unidos y hacen lo que los dos forman esencialmente lo que conocemos como la Sagrada Escritura. Y para esto vamos a ver este ejemplo. Quien tenga su Biblia a la mano, una persona, por favor, que busque Mateo 1:22. Otra persona va a buscar Isaías 7:14 y otra Juan 3:14 y otra número 21, 4, 9. Las citas que vemos ahí son 4. Entonces, 4 personas. La primera que tenga Mateo 1:22. Para que nos ayude a leerla, por favor. Yo lo tengo ya. A ver, adelante. Mateo 1:22. Dice, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. Palabra del Señor. Bueno, ahí es gloria a ti, Señor Jesús, cuando es en la liturgia, ¿verdad? Amén. Entonces, el profeta al que se refiere Mateo está en el Antiguo Testamento y lo vamos a escuchar en este momento. ¿Quién tiene Isaías 7:14? Areli, adelante. El Señor, pues, les dará esta señal. La joven está embarazada y da a luz un varón, a quien le pone el nombre de Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. La señal es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Nosotros ya sabemos que esa joven a la que se refiere ahora la conocemos como la Virgen María, la mamá de Jesús. El Antiguo Testamento entonces nos hace una promesa que se cumple en el Nuevo, se realiza en plenitud. Esto siempre lo tenemos que tener presente. Otro ejemplo, vamos a verlo con Juan 3:14. ¿Quién tiene Juan 3:14? Por ahí, por favor. Yo lo tengo. Nayeli, adelante. Juan 3:14. Y del mismo modo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre. Entonces estamos hablando del Hijo del Hombre que es Jesús y que ha sido elevado en la cruz. Y dice Juan que ya lo había dicho Moisés. Y vamos a verlo ¿a dónde? En Números 21 del 4 al 9. Alguien que nos ayude con Números 21, 4, 9. Yo lo tengo. Adelante, por favor. Partieron de Jor, de la montaña, camino del mar del sur.
Rodeando la tierra de Edom, el pueblo se impacientó por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos habéis subido de Egipto? ¿Por qué nos habéis subido de Egipto para morir en el desierto? Pues no tenemos ni pan ni agua, y estamos cansados de este manjar miserable. Envió Moisés, Yahvé, contra el pueblo serpientes abrasadoras que mordían al pueblo, y murió mucha gente de Israel. El pueblo fue a decirle a Moisés: hemos pecado por haber hablado contra Yahvé y contra ti. Intercede ante Yahvé para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés intercedió por el pueblo y dijo Yahvé a Moisés: hazte un abrasador y ponlo sobre un mástil. Todo el que haya sido mordido y lo mire, vivirá. Hizo Moisés una serpiente de bronce y la puso en su mástil. Y si una serpiente mordía a un hombre y éste miraba a la serpiente de bronce, quedaba con vida. Hasta ahí está el narro. Muy bien. Mm. Este signo de la serpiente envuelta en un mástil o en una asta es el que usan los médicos, ¿verdad? Es el signo de la salud. De hecho, en latín, salutis es lo mismo para salvación y para salud. Entonces, así como dio la salvación corporal al pueblo de Israel, este signo de la serpiente, así Jesús en la cruz da la salvación espiritual para todos, para todo aquel que contemple esta cruz. Por eso nosotros a veces cargamos la cruz o portamos la cruz en el pecho, ¿verdad? Que es el símbolo. Alguien por ahí decía, ¿por qué no mejor se cuelgan una silla eléctrica? Si ese es el signo de la condena. Y yo decía, pero no, porque no estamos dando un mensaje de muerte, sino de salvación. No la condena, sino la salud. Cada persona que contemple la cruz va a recibir la salvación. Tenemos dos elementos importantes, que sería entonces la promesa de Isaías en la joven. Él pues no dice la virgen, ¿verdad? Dice la joven, para que tenga el primogénito. Ya en la traducción griega ya se usa la doncella. Lo importante es que pues es su primer hijo. No estoy negando que la virgen sea virgen, ¿eh? Simplemente que el profeta no da detalles tan precisos porque así son las profecías. De hecho, el otro detalle pues es el nombre, el Emmanuel, el Dios con nosotros, ya que Jesús no se llamó Emmanuel, sino Yeshua, que es salvación. Aunque sí es el Emmanuel, o sea, se cumple la promesa, la Virgen es joven y Jesús es el Emmanuel. Y en Números y Juan también esta plenitud se aprecia con el signo de la salvación levantado para que todo el mundo lo contemple. ¿Cómo llegamos a esta situación? A través de varios sentidos, y es lo que vamos a aprender hoy. Los sentidos, cómo se puede interpretar la Biblia. Hay dos. Literal, que viene de letra, o sea, lo que está escrito al pie de la letra, literal. Sin preocuparnos por otras cosas que no están escritas ahí. Por ejemplo, allá veíamos que eran una serpiente en un mástil, pero sin preguntarnos para qué. Sentido espiritual, ahí sí, ese ya nos va a dar tres elementos, que es la figura a lo que se refiere, el mensaje moral, que serían los mandamientos, y la anagogía, que se refiere a nuestro destino. Va a cambiar, va a transformar nuestra vida. Entonces, no se les olvide, hay dos maneras de interpretar la Sagrada Escritura, dándole el sentido literal y sentido espiritual. Los vemos con detalle.
El sentido literal. El que sin esfuerzo se va encontrando en el texto como se lee, lo que el autor quiso decir. Acabamos de escuchar Isaías 7:14. Aquellos que escribieron el libro de Isaías dicen, la señal es esta, la joven va a concebir y a dar a luz. ¿Qué quiso decir el autor? Que de ahí va a nacer el Salvador. Y le van a poner Emmanuel, porque Dios va a estar con su pueblo. Dios va a caminar con su pueblo. Eso es lo que quiso decir el autor. Y se cumplió en el Nuevo Testamento. Ese sentido literal no se contradice porque es lo que está escrito ahí. Así está escrito y nadie puede apelar a que no es así. Ahí estamos de acuerdo todos los que leemos la Escritura, creyentes y no creyentes, que el profeta se refirió a que una mujer va a tener un hijo y que va a ser el Salvador. Ese es literal. Y no se debe confundir con el literalista, que es el que usan los fundamentalistas. Vamos a ver estos ejemplos. Alguien, por favor, que nos ayude a leer Lucas 12:35. Y otra persona va a buscar Mateo 5:29. ¿Quién nos ayuda con Lucas, por favor? Lucas 12:35. Areli, adelante. 35. Tengan puesta la ropa de trabajo y sus lámparas encendidas. Muy bien. Sentido literal. Habla de estar con el vestido o la ropa lista y una lámpara encendida. Y se refiere a vigilar. Exagerar a los fundamentalistas, los literalistas, sería no dormir. Por ejemplo, por ahí hay unas, aunque ya no están en la Biblia, pero sí se basan algunas cosas aquí, con el mensaje de la Virgen de Fátima. Hay gente que se pone a bendecir velas y las quiere, está esperando el momento de oscuridad para encenderlas, ¿no? Eso ya es fundamentalismo. Sí, la Biblia nos dice que hay que estar vigilantes, como en el Adviento, ¿eh? Velen y estén atentos. Pero se refiere a preparar nuestro corazón. El sentido literalista, si nosotros exageramos a decir, bueno, hay que estar con la lámpara y vestidos, no nos iríamos a dormir, estaríamos siempre con nuestra velita o con nuestra lámpara de mano, esperando el momento ahí, creando ansiedad y pues siendo fanáticos. Eso sería literalismo, exagerar. No, entonces no se debe confundir con esto, con este gesto, ¿verdad? Otro ejemplo más claro, Mateo 5:29. Yo lo tengo. Adelante. Si pues tu ojo derecho te es ocasión de pecado, sácatelo y arrójalo de ti. Pues te conviene que se pierda uno de tus miembros, que no que todo tu cuerpo que sea arrojado a la ajena. Muy bien. La ajena, pues es el lugar de sufrimiento o de que nosotros lo conocemos en la iglesia como el infierno, ¿verdad? Nuestro cuerpo, dice San Pablo, todo pertenece a Dios. Exagerar en esta cita nos llevaría a cortarnos una mano, como lo hacen algunas culturas. De hecho, algunos árabes radicales sí cortan las manos a quien roba. Robaste, te mocha la mano. Porque así dice el Corán. Porque es una tradición, pues, de los padres, los primeros padres, que también en la tradición judía venía, ¿verdad? Se refiere
literalmente dice así, ¿verdad? Sácate el ojo si te es ocasión de pecado. Si exageramos, ya todos estaríamos tuertos. Y es lo que nosotros, bueno, yo también con esta cita ayudo a hacer reflexionar a nuestros hermanos separados o esperados y a nuestros también hermanos testigos de Jehová. Cuando quieren especificar cosas, es que así está escrito y así tiene que ser. Y bueno, también esta cita dice que hay que sacarnos el ojo y entonces hay que sacárnoslo o no. No, pero ahí ya no. Ah, entonces no hay que caer nunca en literalismo. Para cerrar este ciclo, entonces, literal no es malo, es equilibrado, así está escrito y es lo que el autor quiso decir. Y literalismo, todos los ismos son exageraciones y hacen mal, excepto el cristianismo, ¿eh? Pero todo lo fundamentalismo, todo eso da pues exageración y nos lleva a perdernos. Y por eso hay muchas separaciones en la iglesia. No debemos de caer en la exageración. Ese es el primer sentido. ¿Dudas hasta ahí? ¿Todo claro? Sí, muy bien. Vamos. Es que vi también en sus imágenes, vi que hacían así, por eso ya no escuché su voz. Veo sus gestos y también su voz. Gracias. Vamos al segundo sentido, que este ya lo vivimos, todo, porque los alumnos que tengo aquí en este taller, pues todos son practicantes y la mayoría pues, y han ido a las misas. Lo vivimos en la misa, miren. El sentido espiritual. Nos revela significados más profundos del texto bíblico. Esta palabra es clave. Profundiza, va más allá. Se desprende no solo de palabras, que sería el sentido literal. Literal son solo las palabras que están escritas. Y ese sentido más bien atiende realidades que se ocultan bajo esas palabras. Realidades espirituales. Algo que está más allá de lo evidente, como en una caricatura que se llama Los Thundercats, no sé si alguien por ahí la conoce, por sus hijos o por ustedes mismos, ¿verdad? Que es esta espada que te deja ver más allá de lo evidente, más allá de lo que puedes ver. Pues la Biblia es así, con el sentido espiritual y con la fe, nosotros vemos más allá de lo que está escrito. Y ese sentido todavía se puede dividir en tres. Alegórico, que es una palabra un poquito compleja, pero se refiere a la figura. Es decir, de qué manera esto que estoy leyendo se está refiriendo a Cristo. Puede ser del Antiguo o del Nuevo Testamento, porque Jesús está escondido en toda la Biblia. Sentido moral, que es sobre nuestra conducta. ¿Qué va a transformar en mí o a qué me invita para ser mejor persona? Por ejemplo, el amor al prójimo, los mandamientos, las obras de misericordia. ¿De qué manera se refiere a nuestras acciones? Y el sentido anagógico o místico es a que se refiere hacia nuestro destino. ¿Qué va a pasar ahora que yo estoy leyendo este texto? ¿Cómo lo voy a aplicar a mi vida? ¿Cómo va a transformar mi vida actual? Esta es la actualización de la Biblia. Vamos a verlo más claro con un ejemplo. Aquí está el ejemplo. Juan 1:29. ¿Quién nos ayuda a leer Juan 1:29, por Yo favor? no tengo. Ya. Gracias, Azucena. Adelante. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias, Azucena. Entonces, la palabra cordero es la que nos va a ayudar a entender esas divisiones del sentido espiritual. La figura del cordero, nosotros sabemos bien que se refiere a Cristo. En nuestros sagrarios tenemos ahí el cordero. Unas figuras a veces hasta tienen atravesado aquí una daga, ¿verdad? Porque está degollado.
O lo escuchamos también en la Biblia, en la misa, cuando el Padre dice, ese es el Cordero de Dios. Son las mismas palabras que dijo Juan. Nosotros ya escuchar esta palabra en la liturgia y en la Biblia, sabemos que se refiere a Cristo, el Cordero que es sacrificado para nuestra salvación. Es la figura. Sentido moral, la conducta, ¿de qué manera se refiere a nuestras acciones? Ahí mismo Juan dice, es el que quita el pecado del mundo. Está hablando del pecado y entonces nosotros interpretamos que si seguimos o contemplamos a ese Cordero, nuestra vida se va a transformar en algo mejor. Es decir, aquello que nos separa de Dios, que es el pecado, va a desaparecer. Y nos tenemos que portar entonces mejor. Y en el sentido místico, nuestro destino ya no va a ser el mismo. Porque todavía en la liturgia terminamos diciendo en esta oración, dice, dichosos los invitados al banquete del Señor. O sea que cada vez que tú comas esta figura que es el Cordero, estás trabajando para tu vida eterna, para tu salvación. Y es espiritual porque realmente no estamos comiendo carne de cordero, sino el pan. Es una hostia que simboliza a Jesús de Eucaristía. Entonces, es un sentido que está más allá de lo que podemos ver. Una realidad divina, una realidad celestial, y este sentido lo usamos mucho nosotros en en la misa, todo lo que vivimos en la misa. Porque la misa es una síntesis de la Sagrada Escritura. Ya es como la realización del amor. Les decía al principio de nuestro curso que la Biblia se sintetiza en la palabra amor y ahora les digo que se vive en la misa. Estamos viviendo el amor. Entonces vamos a repasar los sentidos en los que se divide la Biblia. A ver, estas preguntitas nos van a ayudar. ¿Quién nos quiere responder los dos sentidos en los que se divide la Biblia? Son dos. A ver si quedó claro. Es el sentido literal y el sentido espiritual. Exactamente, con esos dos. Segunda pregunta. ¿Qué se entiende por sentido literal y cuál es la diferencia con el literalista? A ver, ¿quién entendió qué es literal y qué es literalista? El sentido. Literal es lo que está escrito y literalista es lo que el escritor nos intenta decir, ¿no? Algo así comprendí. Literal lo que está escrito y lo que el autor nos quiso decir, y el literalista ya es la exageración, es más bien lo que el autor no quiso decir, ya es nuestra interpretación fanática y a veces sin fundamento, sea fundamentalista. Muy bien, Arely. ¿Quién nos quiere explicar el sentido espiritual? ¿Qué entendió como el sentido espiritual para repasar? ¿Puede ser que fue inspirada por el Espíritu Santo? Bueno, así tiene que estar el espíritu para darle sentido. Muy bien, Pati. Y es el que vivimos en la misa. Y Sí. ahí esas se las digo yo, los tres aspectos que contiene ese sentido son tres, se las repito. Es alegórico, que es la figura, moral, que es la conducta, y anagógico, que es nuestro destino. Y acuérdense siempre del ejemplo del Cordero de Dios. Cómo este Cordero se refiere a Jesús y cómo cambia nuestra vida
para portarnos mejor y también para tener vida eterna. Y lo otro, pues es una actividad que cuando es presencial se las puedo dejar de tarea. Anoten esta como una tarea personal que ustedes van a realizar cuando mejor les convenga y tengan la inspiración y el tiempo. En el Salmo 1 van a aplicar los sentidos de la Biblia. Es el primer salmo que aparece, se llama Los dos caminos, y ahí van a hacerte esas preguntas. ¿Qué quiere decir el autor? Para contar el sentido literal. Y ya después, para encontrar el sentido espiritual, cómo este salmo se refiere a Jesús, Jesucristo, cómo va a transformar mi conducta y cómo va a transformar mi destino. ¿Sí quedó claro? Sí, Sí. Más Y ya lentecito, espérame tantito. se ¿Cómo lo este repito salmo se entonces, refiere a Jesús y cómo va? a transformar nuestra vida, bueno, nuestra conducta. Ajá. Y la tercera, de sentido espiritual, es cómo va a transformar mi destino. O sea, es cómo me está prometiendo la vida eterna. ¿De qué manera? Los dos caminos. Así se llama el Salmo. El camino de Dios y el camino, más bien el camino con Dios y el camino sin Dios. Gracias. De verdad, y cualquier duda ahí en el WhatsApp, ¿verdad? Ahí me pueden preguntar. Ahí tienen el número, ahí en el grupo. Es que quiero avanzar para la segundo capítulo que vamos a ver hoy. Sería el capítulo 8. Esta palabra es muy usada en nuestro ámbito del estudio de la Biblia. Hermenéutica. En nuestro lenguaje cotidiano la usamos, por ejemplo, en lo hermético, ¿no? Los tóperes en los que ponemos la comida para guardarla en el refri. Hermético es algo que está cerrado, ¿no? Y la hermenéutica más bien es, pues, abrir. Entonces el proceso de abrir lo hermético es destapar. Esta palabra hermenéutica sería la interpretación en, digamos, en el ámbito bíblico le decimos la interpretación. Pero yo se la estoy explicando desde la etimología del destape, ¿no? De girar la tapa y abrir para encontrar lo que está ahí dentro. La interpretación. Eso quiere decir hermenéutica. Déjenme revisar el chat. Si ahí... Ah, es que hay una falla de internet. Sí, para los que les falla el internet, luego lo checan en el YouTube cuando lo carguemos el video. Bien. Entonces, la interpretación de la Biblia en la hermenéutica. Ahí está. La hermenéutica entonces es la interpretación de la Sagrada Escritura para captar con precisión y en plenitud el sentido literal de los textos sagrados. Ahorita que yo ya digo sentido literal, ustedes ya entienden a qué nos referimos, a lo que está escrito. En el estudio de la Biblia, entonces, la hermenéutica es ese trabajo para comprender con precisión y con plenitud el sentido escrito, lo que está ahí, No, pues, es que no me puedo dar. para aplicarlo en el aquí y en el ahora de nuestra vida.
pero no solamente nuestra vida personal, sino también, sobre todo, la comunitaria, la vida comunitaria. Esto, o sea que, en pocas palabras, significa que estudiamos la Biblia no solamente por deseo personal, sino por una entrega comunitaria. O sea, lo que yo estudio no es para mí solamente, sino para compartirlo. Yo por eso estoy aquí, ¿verdad? Porque no sería egoísta quedarse con lo que se nos regala en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos regala conocimientos y estos se deben compartir. Cada uno de ustedes que está en ese taller está recibiendo este regalo. No por mí, yo soy solamente el medio. Es por el Espíritu Santo que están recibiendo conocimientos que van a aplicar aquí en esta vida y en cada momento que van viviendo y lo van a comunicar a todos los que vayan encontrando. De una manera, no tiene, o sea, no me refiero a que tienen que dar clases o que tienen que dar talleres de Biblia, sino que con su vida y sin que se den cuenta, lo van a hacer, porque eso transforma. Después de este taller no son la misma persona. Eso es mi experiencia que he tenido. Estas palabras, exégesis y actualización. Exégesis quiere decir hacer, sacar, o sea, es como forzar algo para que salga. Exégesis es como exprimir, incluso hasta esta palabra fea, vomitar, hacer vomitar a la Biblia lo que está ahí. Sacar, sacar a la fuerza, exégesis. Y actualización, pues es ponerla en el aquí y en el ahora. O sea, de nada serviría, porque la Biblia está ahí, escrita, pero si nosotros no la llevamos al presente, entonces no tiene frutos, queda ahí como en el librero, empolvándose. Todo eso hace la hermenéutica. Es un trabajo que hacemos todos los que estudiamos la Biblia. Y usamos también esta interpretación crítica. Se aplica un método científico, o sea, de una manera crítica, no criticona, esa es otra palabra, exageración, así como literal, literalismo, fanático, crítico y criticón son diferentes. Una persona crítica tiene objetivos. El objeto de una persona crítica o de la ciencia histórica literaria es descubrir el primer sentido, el sentido primero, que fue lo que el autor quiso expresar. Tratar de conocer su mente y lo que pretendió comunicar cuando escribió su libro, bajo la luz de la razón humana. ¿Cómo hacemos este trabajo? Estudiando las lenguas en las que fue escrita la Biblia, estudiando la cultura en la que fue escrita el texto que queremos interpretar, estudiando la historia, entonces siempre investigando más con profundidad. Esto es un método científico, usando la razón, solamente la razón humana. Y alguien me decía, ¿y a poco es posible separar nuestra fe de la razón? Pues lo tenemos que hacer. Hay veces que hay quien me ha dicho, no, pero ¿por qué Isaías no dijo que la Virgen? Si ahí dice que la joven, digo, pues es que así dice, así está escrito, y nosotros ya le damos una interpretación espiritual, pero lo que es literal así es, y no podemos cambiarlo. Entonces eso es aplicar la razón, pues es ser objetivos y ser honestos. Se ocupa mucha honestidad, porque a veces queremos manipular la Biblia, hacerla decir lo que no está escrito ahí. Sí, Pati. Es cierto lo que dices, en cuanto a que
tendemos o tiende mucha gente a tomarlo de toda la Biblia exactamente de manera literal. Y como dices, pues no va por ahí, ¿no? Porque, pues tiene uno que comprender también en qué sentido, en qué parte, cómo está escrita. Y eso es algo que yo he visto, por ejemplo, aquí con algunas catequistas que hacen referencia a ciertas cuestiones, de la vida cotidiana, que porque la Biblia dice que es así y así y así. eh, y por más de que tratas de, bueno, ahora que estamos contigo y que nos has abierto, o sea, mucho el panorama de todo esto, yo creo que, pues sí nos hace falta mucho, mucho por aprender en este sentido, de que no todo es así tal cual. Tiene uno que saber realmente interpretarla y no a la conveniencia de cada quien, que eso es lo que mucha gente tiende a hacer, a su propia conveniencia, creo yo. Muy bien, precisamente eso es lo que tenemos Gracias. que evitar. Gracias, Pati. Evitar manipular a nuestra conveniencia la escritura. Por eso es importante estudiarla con la razón, con una metodología. De hecho, en la facultad, los que estudiaban morales, que estudiaban derecho canónico, pastoral, y hacían sus tesis, venían a nuestra sección de los biblistas y decían, oye, no encuentro en la Biblia esto que quiero hablar de mi tesis. Decía, no, pues no está. Híjole, ¿y ahora cómo le hago? No, pues primero busca lo que está en la Biblia y de la Biblia, pues sacas tu tesis. No al revés. No quieras hacer decir lo que no está ahí. Eso es ser honestos. Y así se ocupa para la hermenéutica, se ocupa mucha honestidad y sobre todo mucha investigación. Pero no se preocupen, esto lo hacen, o lo hacemos pues los biblistas. Digo, para eso estudiamos las lenguas y todo eso, para eso hasta perdí ya la vista, ya tengo que usar lentes, por eso leemos tanto, ¿verdad? Pero es importante que ustedes sepan lo que se hace para estudiar la Biblia, por eso se los presento. La interpretación crítica se forma con la crítica textual, que es tratar de restituir el texto sagrado a su pureza primitiva. Se refiere a primitivo es lo primero, ¿no? Porque hay textos que pues no están completos, ¿no? Evangelios que encontramos pedacitos, libros del Antiguo Testamento que pues están todas las palabras pegaditas ahí para ahorrar papiro, ¿no? Porque era caro y sin vocales. Entonces, es todo ese trabajo de reconstrucción del texto y de hacer una escritura pues más legible. Eso sería la crítica textual. La crítica literaria ya es leer con objetivos, teniendo siempre presente el lenguaje, el contexto y otros textos que también tienen que ver. Por ejemplo, hay Mateo, pues que tiene Isaías. Las fuentes que utilizó el autor, Mateo se cree que utilizó a Marcos. Estilos y géneros literarios, o sea, a quién está dirigido también. Mateo es un evangelio, que es es como una obra de teatro que se presenta bueno, los evangelios son diálogos para ser actuados. Entonces, ese sería tener presente siempre el tipo de texto que estamos leyendo, que estamos interpretando. De hecho, ustedes, si lo pueden hacer con los niños, ¿no? Uno que sea el fariseo, otro que sea Jesús. Y Jesús dijo, y el fariseo respondió. Y entonces habló una señora. O sea, todo eso es una obra de teatro realmente. Es una obra actuada. Hay libros que son poesía, o sea, son los géneros literarios. Ya me vino la palabra. Hay cartas y hay tratados teológicos. Todo eso es la crítica literaria. Qué texto tengo en mi mano y cómo lo voy a interpretar. Y finalmente la crítica histórica, que ya sería, pues bien fundamentar quién es el autor, dónde se escribió, la fecha, en qué ambiente,
histórico, social, cultural, político, porque qué rey estaba gobernando en ese momento, en ocasión de qué se escribió eso, a lo mejor era una fiesta, ¿no? Como las bodas de Caná. Y el objetivo y la autenticidad del texto. ¿A qué se refiere? Y si realmente ese texto es auténtico, o es apócrifo, o es, digamos, de dudosa procedencia. Todo eso es una interpretación crítica. O sea, un verdadero crítico, pues hace todas estas preguntas para poder interpretar de una manera correcta la Sagrada Escritura. Por eso cuando pues llega gente así que, no, es que la Biblia dice esto. Sí, hay que tener mucho cuidado porque es complejo, o sea, realmente es muy complejo interpretar la Escritura. Ni siquiera todos los sacerdotes son capaces de hacerlo, ¿no? A veces las homilías que te dicen, pues son sacados de la vida, de lo que vivió ayer o de lo que, no sé, de lo que se le ocurre. Pero pocos nos dan realmente el mensaje que está ahí, lo que realmente nos quiere decir la Biblia, nos quiere decir el Evangelio. Hay laicos que hacen mejores homilías. Entonces ustedes tienen que considerar todo esto, ¿verdad? De que es complejo y pues hay que seguir estudiando la Biblia siempre. Es un trabajo que nunca se acaba. Y la interpretación teológica ya es la que usamos más, es la fe que nos ayuda a confirmar que es el Espíritu de Dios que inspiró a los hombres a escribir y que Dios nos habla a través de las palabras del autor humano. Es lo que vimos en la sesión anterior sobre la inspiración de la Biblia. Recuerden también que Dios es el autor de toda la escritura, del Antiguo y del Nuevo, y su verdad divina, que es Dios, se ofrece en todo el conjunto, en los 73 libros de la Sagrada Escritura. Hay que tener siempre unidos el sentido histórico con el sentido espiritual. Este se llama interpretación teológica. Teo se refiere a Dios y logos es tratado o estudio de Dios. Todo va unido siempre. La razón y la fe van de la mano. Esto es lo que toca a los exégetas. Los exégetas son aquellos estudiosos que hacen vomitar a la escritura el mensaje y aplican todas las normas de la Dei Verbum del número 12 en su trabajo. ¿Qué sería esto? Esa es la Dei Verbum. Ir penetrando, es entrar hasta el fondo para exponer el sentido, el justo sentido de la Sagrada Escritura, para madurar el juicio de la Iglesia. Si no se hacen buenas interpretaciones críticas y teológicas de la Escritura, la Iglesia corre el riesgo de perderse del camino, de salirse del camino. Eso pasó en la Edad Media. Veníamos bien, digo, así yo estudiando pues la historia de la Iglesia, digo, veníamos muy bien con los hechos de los apóstoles, los primeros mártires de la Iglesia, y de repente hay un retroceso y se repiten pues las mismas metodologías erróneas que usaban los judíos, ¿no? Los fariseos. Y se empiezan a cobrar todo lo que Lutero pues demandó, ¿verdad? Las indulgencias y que la Biblia es solo para algunos y todo eso fue de la Edad Media, porque se interpretó de una manera errónea la Sagrada Escritura. Ahorita estamos en un buen momento de la Iglesia, con todos los estudios que se han hecho y con toda la apertura que estamos viviendo, y aún así la Iglesia ha disminuido. El Papa Benedicto, que en paz descanse, profetizó que la Iglesia va a terminar siendo una comunidad pequeña de gentes que realmente quieran vivir el Evangelio. O sea que vamos a ser pocos, pero buenos. Va a haber más calidad que cantidad. Y ya lo estamos viviendo, es lo que está pasando, ¿no? Pocas vocaciones,
menos gente en las iglesias, menos niños en el catecismo. Pero después, cuando vivan, tristemente, dice el Papa Benedicto, esta soledad y empiecen a sentirse, pues sí, realmente esta palabra, ¿no? La soledad. Van a regresar a la iglesia buscando a Dios y ahí vamos a estar nosotros. Entonces, y todo lo que se diga de la escritura, la iglesia lo va a someter a juicio. Ay. Es decir, todos los estudios que vamos dando los exégetas y los que estudiamos la Biblia, todo se sigue sometiendo a juicio. O sea, la iglesia sigue, no nada más así de que ya lo dijo un biblista, ya es, no. Todavía pasa por algunos, digamos, obispos, cardenales, para ver si realmente eso es lo que es correcto. Esto sería el magisterio de la iglesia. No es tan fácil, interpretar la Biblia de una manera bien. Lo que ya tenemos en las Biblias que están validadas por la Iglesia Católica, ya pasaron por todo este juicio y por todo este trabajo. Una de ellas, les digo, es la Biblia de nuestro pueblo. Y todas las Biblias que están firmadas por obispos. La exégesis racional y la interpretación teológica no se oponen, sino que se unen entre sí, sin confundirse. Pero la interpretación teológica supera la exégesis racional porque toca la verdad sobrenatural y horizontes más vastos. Todo lo que está aquí en la diapositiva se refiere a que la exégesis, que es más científica, no es suficiente. Se ocupa una interpretación teológica que es más abierta, porque también incluye la vida pastoral. O sea, no nada más la razón, sino la fe. No son independientes, sino que se perfeccionan mutuamente. Nosotros hacemos teología bíblica, es decir, todo lo que Dios quiere decirnos en su palabra. No solamente estudiamos las lenguas, sino que interpretamos todo el contexto. Es lo que estamos haciendo en este taller. En este taller no les estoy dando solo hebreo y griego y latín, sino les estoy dando la interpretación teológica. Y esto es lo que es una nueva forma de estudiar la Biblia, la teología bíblica, que trabaja por percibir en el conjunto el pensamiento total del autor. Intenta presentar una visión completa de la doctrina de todo un testamento y se esfuerza por hacer una síntesis sistemática, es decir, ordenada, de toda la verdad que Dios quiso revelar en todos los libros de los dos testamentos. Es decir, actualiza, aplica y vuelve a releer lo que está ahí. La teología bíblica, entonces, es lo que nos ayuda a comprender por qué se siguen escribiendo más Biblias, o vendiendo, o sacando Biblias nuevas, ¿no? Porque dicen, si la Biblia ya está escrita, ¿por qué siguen sacando más Biblias? Porque se sigue reinterpretando con más conocimientos, y entre más conocimientos, más vamos superando la perfección hacia las lenguas en las que no fue escrita, porque el español, pues, no es la lengua en la que fue escrita, ¿no? Por eso seguimos teniendo que comprar más Biblias. Yo ya tengo hasta colección de Biblias. No es por venta o por dinero, no es por eso, sino que es porque se van haciendo nuevos descubrimientos que nos ayudan a perfeccionar la traducción, más bien la interpretación al español, y así con las demás lenguas. Entonces, hay que investigar el sentido literal histórico, hay que releer la escritura en su sentido espiritual y hay que leer la escritura con sentido espiritual eclesial. Esto ya es lo que ya hacemos nosotros en nuestra liturgia. Ya hubo quien investigó, hizo toda la crítica textual y todo la interpretación correcta. Ya se leyó de manera espiritual y a nosotros nos toca leer la escritura de modo eclesial en la iglesia, porque la iglesia es la matriz de la Sagrada Escritura. Entonces a ustedes les toca, a nosotros nos toca el primero y el segundo,
Y a ustedes les toca el tercer punto, porque ustedes son las manos de Jesús, ustedes son la vida pastoral de la iglesia, ¿no? Con todos los grupos que tienen o van a tener, o incluso su familia, y con ustedes mismos aplican todo lo que se ha trabajado, lo hacen de una manera comunitaria, ¿no? ¿Cómo va a mejorar mi familia? ¿Cómo va a mejorar mi comunidad? ¿Y cómo va a mejorar nuestra iglesia? Es lo que tenemos que hacer. Y estas pues ya no las vemos. Estas preguntas ya están. Bien, este último tema fue más complejo, ¿verdad? Les presenté todo el trabajo que se hace para llegar a tener una Biblia impresa y una Biblia ya firmada por un obispo. Y una Biblia que se pueda leer de una manera confiable, esa sería la palabra, porque lo que está ahí ya no nos hace perdernos tanto. Por eso tengan mucho cuidado de que su Biblia pues sea una Biblia autorizada por la iglesia, porque si no pues van a tener más dudas, ¿no? Yo pues tengo la Biblia de los Testigos de Jehová, tengo otras que me ayudan a ver que realmente se ha hecho un trabajo para tener lo que tenemos ahora. No sé si tengan alguna duda. Este es el momento para las preguntas. ¿Todo bien hasta aquí? Bueno, el día de hoy no se vayan a dormir sin pensar en los sentidos de la Biblia. Lo de la hermenéutica es necesario que lo sepan porque si van a seguir estudiando la Biblia, van a tocar estos puntos. Y para su vida actual es más útil ahorita los sentidos, sentido literal y espiritual. Estos quisiera que se quedaran en esta sesión, que vayan con este nuevo conocimiento, de no exagerar lo que está escrito y de siempre, en el sentido espiritual, siempre preguntarnos qué se refiere, lo que está escrito, cómo se refiere a Jesús y a mi vida personal y comunitaria. Y sería toda la síntesis de esta sesión, como ven. La próxima, en la sesión que sigue, vamos a ver el capítulo 9, que son los libros apócrifos, así que no se la pierdan. El próximo lunes les voy a presentar algunos fragmentos del Evangelio. Quiero tocar el Evangelio de Judas, el de Santiago, el de Tomás, y voy a buscar a ver si encuentro el de la Virgen María, para que veamos por qué no están en la Biblia, por qué no fueron ahí incluidos, pero algunas partecitas que nos ayudan a entender también algo de la tradición de la iglesia. Así que no se lo pierdan. Próxima sesión, los libros apócrifos. Bien, pues si no hay otra comentario, alguna otra pregunta, pues ya terminamos hasta aquí y nos vemos el próximo lunes. Bien, en el chat, todo bien. Se están despidiendo, entonces podríamos cerrar nuestra sesión. Gracias a todos, un fuerte abrazo y espero que los reyes les hayan traído pues salud, paz, armonía, como en Navidad, y pues sobre todo la salud. Cuídense mucho del COVID y sobre todo del rencor. No guarden odio a nadie. Eso es lo mejor. Que estén muy bien. Adiós a todos. Feliz año. Adiós. Igualmente. Adiós, adiós. Muchas gracias, bendiciones.